Al amanecer, cuando el aire todavía conserva una frescura antigua, el agua de un arroyo parece no tener ninguna intención. Baja entre las piedras sin anunciarse, sin corregirse, sin preguntarse si avanza demasiado despacio. Donde encuentra una roca, la rodea. Donde la tierra se abre, entra. Donde una hoja cae sobre su superficie, la lleva un instante y luego la deja ir. Si alguien se inclina junto a ese arroyo y junta las manos para recoger un poco de agua, al principio siente una pequeña plenitud. Las palmas forman un cuenco imperfecto. El agua descansa allí, viva y transparente, temblando con cada movimiento mínimo de los dedos. Durante unos segundos parece posible sostenerla. Parece posible retener algo del arroyo sin detener el arroyo. Pero basta un gesto de miedo para que todo cambie. Cuando las manos se cierran demasiado, cuando los dedos se aprietan para no perder aquello que han recibido, el agua empieza a escapar. No se escapa porque sea enemiga. No se escapa porque desprecie las manos. Se escapa porque esa es su naturaleza. El agua no fue hecha para ser poseída por la tensión. Puede ser recibida, puede ser bebida, puede refrescar la piel, pero no puede convertirse en una propiedad del puño. Y sin embargo, algo en nosotros suele olvidar esta sencillez. Hay una parte de la vida moderna que nos ha enseñado a vivir con las manos cerradas. Cerradas sobre una relación, sobre una imagen de nosotros mismos, sobre un resultado esperado, sobre una seguridad que parece indispensable. Cerradas sobre el tiempo, como si el tiempo pudiera obedecer a nuestra prisa. Cerradas sobre el futuro, como si pensar en él con suficiente intensidad pudiera hacerlo menos incierto. No siempre lo llamamos apego. A veces lo llamamos responsabilidad. A veces lo llamamos amor. A veces lo llamamos compromiso, previsión, carácter, esfuerzo. Y muchas veces contiene algo verdadero. No todo cuidado es control. No toda atención es miedo. Pero en algún punto silencioso, casi imperceptible, el gesto cambia. Ya no estamos cuidando lo que amamos. Estamos apretándolo. Entonces aparece el cansancio interior. No un cansancio que se cura durmiendo una noche más, sino una fatiga más honda, la de sostener demasiadas cosas desde la tensión, la de vigilar para que nada se mueva fuera de lo previsto, la de vivir como si cada pérdida posible fuera una amenaza inmediata, la de confundir paz con garantía, y amor con posesión, y dirección con dominio. Uno puede caminar así durante años sin notarlo, con las manos llenas y el corazón estrecho, con la agenda ordenada y el interior inquieto, con una vida aparentemente construida, pero sostenida por una contracción invisible. Se sonríe, se responde, se cumple, se avanza. Pero por dentro hay dedos cerrados alrededor de algo que no deja de filtrarse. La primera enseñanza del agua es que todo lo que se fuerza contra su ritmo empieza a perder su belleza. No lo pierde de golpe. Lo pierde lentamente. Una conversación forzada pierde su verdad. Un descanso obligado por agotamiento pierde su dulzura. Una relación apretada por miedo pierde su aire. Un camino perseguido con demasiada dureza pierde su claridad. Incluso aquello que deseábamos con sinceridad puede volverse pesado cuando intentamos arrancarlo de su estación natural. En el Tao Te Ching aparece una intuición antigua. Quien fuerza el mundo, lo desordena. Quien intenta cerrarlo, lo pierde. No es una condena. Es una observación serena. El taoísmo mira la vida como se mira un cauce. Cada cosa tiene una dirección íntima, una maduración, una forma de aparecer y retirarse. Cuando nuestra voluntad se vuelve demasiado dura, dejamos de escuchar esa dirección. Ya no acompañamos el movimiento. Lo invadimos. El problema no es querer. El deseo también pertenece a la vida. El problema es cuando el deseo se convierte en puño.
Hay deseos que nacen como agua clara y terminan como presión. Queremos ser amados, y empezamos a controlar cómo nos miran. Queremos encontrar nuestro lugar, y empezamos a despreciar cualquier pausa. Queremos una vida más tranquila, y convertimos la tranquilidad en otra exigencia. Queremos avanzar, y castigamos todo ritmo que no se parezca a la urgencia. ¿Cuántas veces una parte de nosotros ha intentado abrir una puerta golpeándola, cuando tal vez aún no era tiempo de entrar? La vida cotidiana está llena de estos pequeños puños. El mensaje que esperamos y revisamos demasiadas veces. La respuesta que ensayamos para no sentir vulnerabilidad. La decisión que queremos resolver antes de haberla escuchado. La persona a la que intentamos comprender apretando sus silencios. El cuerpo al que exigimos caridad cuando solo está pidiendo descanso. Todo parece pequeño visto desde fuera. Pero por dentro, cada gesto de control deja una marca. No porque sea malo querer que las cosas vayan bien, sino porque el alma se vuelve rígida cuando cree que todo depende de su fuerza. El Tao no pide abandono irresponsable. No invita a dejar caer la vida por descuido. Invita a distinguir entre sostener y apretar. Entre estar presente y poseer. Entre actuar desde la claridad y actuar desde el miedo. Esa diferencia es sutil, pero transforma la manera de vivir. Sostener es tener las manos abiertas con atención. Apretar es cerrarlas por temor a perder. En una vida acelerada, esta diferencia se vuelve difícil de percibir. Hay tanto ruido alrededor, tantas señales de urgencia, tantas comparaciones silenciosas, que el cuerpo aprende a contraerse antes de pensar. Se contrae al despertar. Se contrae al mirar lo pendiente. Se contrae al sentir que otros avanzan, que algo se retrasa, que una oportunidad puede cerrarse, que una relación puede cambiar, que el tiempo no alcanza. Y entonces la prisa se disfraza de camino. Pero un camino vivido solo desde la prisa deja de ser camino. Se vuelve persecución. La persona ya no camina con la vida, corre detrás de una versión imaginada de sí misma. Una versión que siempre parece estar un poco más adelante, un poco más segura, un poco más completa. Así se pierde el momento presente, no por desprecio, sino por tensión. Estamos aquí, pero con las manos cerradas sobre algo que todavía no llega. El agua en las palmas enseña otra cosa. Enseña que recibir requiere sensibilidad. Si las manos están demasiado abiertas, el agua cae de inmediato. Si están demasiado cerradas, se escapa entre los dedos. Hay una medida delicada, una forma humilde de contacto. No dominio. No abandono. Presencia. Esa medida no se aprende en la cabeza. Se aprende escuchando la tensión del propio cuerpo. Se aprende cuando uno nota que una conversación se ha vuelto lucha. Cuando percibe que un deseo ya no trae vida, sino estrechez. Cuando reconoce que una preocupación no está protegiendo nada, solo repitiendo el miedo con otro nombre. Tal vez la sabiduría empieza ahí, en una percepción sencilla. Esto que intento retener ya no respira en mis manos. No hace falta resolverlo todo de inmediato. La mirada taoísta desconfía de las soluciones violentas, incluso cuando parecen espirituales. A veces queremos soltar con la misma dureza con la que antes nos aferrábamos. Queremos desapegarnos rápido, purificarnos rápido, comprender rápido. Pero incluso el soltar tiene su estación. Incluso abrir la mano requiere sentir primero cuánto tiempo ha estado cerrada. Por eso la primera enseñanza no exige todavía abrir los dedos. Solo pide verlos. Ver el gesto. Ver la contracción. Ver la antigua costumbre de llamar seguridad a lo que en realidad es miedo. Ver cómo el agua se escapa precisamente cuando más intentamos impedirlo. En esa visión ya hay una pausa. Y en esa pausa, algo empieza a cambiar.
No porque la vida obedezca de pronto. No porque el futuro se vuelva claro. No porque desaparezca el deseo de proteger lo amado. Cambia algo más pequeño y más profundo. Por un instante, dejamos de confundir fuerza con sabiduría. El arroyo sigue bajando entre las piedras. Las manos siguen húmedas. Queda todavía el impulso de cerrar los dedos, de salvar una forma, de impedir que algo se vaya. Pero también queda una pregunta nueva, más silenciosa que la ansiedad y más honesta que la prisa. Si el agua solo permanece viva cuando puede moverse, ¿qué parte de mi vida estoy cansando al intentar retenerla? La pregunta queda suspendida como una gota al borde de los dedos. No cae de inmediato. Tiemble. Recibe la luz del amanecer y parece contener, por un instante, todo el arroyo en su mínima transparencia. Las manos, todavía húmedas, ya no se cierran con la misma violencia. Algo ha sido visto. No resuelto, no dominado, no convertido en certeza. Solo visto. Y esa visión cambia la calidad del gesto. Cuando uno descubre que estaba apretando, aunque todavía no sepa abrir del todo, ya ha entrado en una forma más honda de escucha. Aquí aparece la segunda enseñanza del agua. Lo suave no vence porque se impone, sino porque sabe acompañar la forma de las cosas. Las palmas no necesitan volverse rígidas para recibir el agua. Al contrario, cuanto más tensas están, peor la sostienen. Deben curvarse apenas, adaptarse, encontrar una medida viva. Los dedos no se convierten en barrotes. La piel no captura. Solo ofrece una concavidad breve, una pequeña hospitalidad. Y el agua descansa allí un momento porque no se siente encerrada. Esta es una sabiduría difícil para una época que suele confundir fuerza con presión. Nos han enseñado a insistir, a empujar, a resolver, a responder de inmediato, a no dejar huecos. Incluso la calma se nos presenta a veces como algo que debemos conseguir con disciplina dura, como si la quietud pudiera ser arrancada del cuerpo mediante otra exigencia. Pero el Tao no se abre a golpes. Lao se sugería que nada en el mundo es más blando y débil que el agua, y sin embargo nada la supera para desgastar lo duro. Esa antigua intuición no habla de debilidad moral ni de resignación. Habla de una fuerza que no necesita endurecerse para ser real. El agua no discute con la piedra. No la desprecia. No se compara con ella. Simplemente permanece fiel a su naturaleza, día tras día, roce tras roce, cauce tras cauce. La suavidad tiene tiempo. Esta frase parece sencilla, pero va contra muchas de nuestras heridas. Porque el miedo quiere resultados rápidos. La ansiedad quiere señales inmediatas. El apego quiere pruebas constantes. La autoexigencia quiere que todo movimiento tenga una utilidad visible. Y la vida interior, cuando se ve sometida a esa vigilancia, pierde su respiración natural. Hay momentos en que la acción correcta no es hacer más, sino hacer con menos dureza. Contestar un mensaje después de respirar. Escuchar una frase sin preparar defensa. Dejar que una decisión repose una noche. Caminar sin convertir el paseo en rendimiento. Permanecer cerca de alguien sin intentar arreglar su tristeza. Trabajar con atención, pero sin convertir cada tarea en una medida de valor personal. No se trata de abandonar la vida. Se trata de dejar de invadirla. La antigua mirada taoísta llamó a esto actuar sin exceso de voluntad. No es pasividad. No es indiferencia. No es esperar que el mundo resuelva lo que nos corresponde. Es una acción más limpia, menos mezclada con miedo. Como una mano que recoge agua para beber, hace algo, pero no domina, se mueve, pero no agrede, participa, pero no pretende sustituir al cauce. En la vida moderna, esta diferencia puede parecer casi invisible. Desde fuera, dos personas pueden estar haciendo lo mismo, trabajando, cuidando, esperando,
conversando, tomando una decisión. Pero por dentro, una está empujando la vida desde la tensión, y la otra está colaborando con el ritmo de lo que ocurre. La acción externa se parece. El clima interior es completamente distinto. Una persona escribe desde el miedo a no ser suficiente. Otra escribe desde la fidelidad a lo que debe ser dicho. Una acompaña a alguien intentando controlar su proceso. Otra acompaña creando espacio. Una descansa con culpa. Otra descansa porque comprende que también el silencio trabaja en lo profundo. Lo suave no siempre se ve, pero se siente. Se siente en el cuerpo cuando una decisión deja de nacer del pánico. Se siente en una casa cuando nadie necesita llenar todos los silencios. Se siente en una relación cuando el amor deja de pedir pruebas a cada instante. Se siente en el trabajo cuando la atención vuelve a ser más importante que la prisa. Se siente en la manera de mirar el día, no como una lista que hay que vencer, sino como un cauce que pide presencia. ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que algo madurara sin ponerle tus dedos encima cada día? No es una pregunta cómoda, porque revela nuestra dificultad para esperar. No esperar como quien se resigna, sino esperar como quien confía en que no todo crecimiento necesita ser observado constantemente. La semilla bajo la tierra no avanza más rápido porque alguien remueva el suelo cada mañana. El fruto no se endulza por la impaciencia de la mano. El agua no llega antes al valle porque se le grite desde la orilla. Hay una violencia sutil en querer acelerar lo que tiene pulso propio. A veces la ejercemos sobre otros. Queremos que entiendan ya, que sanen ya, que respondan ya, que cambien al ritmo de nuestra inquietud. Otras veces la ejercemos sobre nosotros mismos. Nos exigimos caridad antes de haber atravesado la niebla. Nos pedimos serenidad mientras seguimos alimentando el ruido. Nos juzgamos por no soltar algo que durante mucho tiempo confundimos con identidad. Pero la suavidad taoísta no humilla al proceso. Lo acompaña. Si las manos quieren aprender del agua, deben aceptar una intimidad distinta con ella. Ya no se trata de conservarla, sino de sentir su paso. No de tenerla, sino de participar en su frescura. El agua toca la piel, deja una huella, refleja el cielo, y sigue. Las manos no fracasan por no retenerla. Al contrario, cumplen mejor su función cuando no la convierten en prisionera. Así ocurre también con muchas experiencias de la vida. Una alegría no necesita durar para haber sido verdadera. Una amistad puede cambiar de forma sin volverse mentira. Una etapa puede terminar sin negar lo que ofreció. Una oportunidad puede no abrirse y aún así enseñarnos a caminar con más humildad. Hay cosas que solo nos pertenecen mientras pasan por nosotros. Esta comprensión no llega como una idea brillante. Llega más bien como un aflojamiento. Primero en los hombros. Luego en la respiración. Después en la forma de mirar lo pendiente. Lo que antes parecía exigir una respuesta inmediata empieza a mostrar matices. Lo que antes se sentía como amenaza quizá era solo movimiento. Lo que antes llamábamos pérdida quizá era transformación comenzando en silencio. La suavidad no elimina el dolor, pero le quita el puño. Y cuando el dolor deja de ser apretado, puede revelar su enseñanza sin destruirnos por dentro. Una despedida se vuelve tristeza, no desesperación. Una incertidumbre se vuelve espera, no castigo. Una pausa se vuelve espacio, no fracaso. El corazón sigue sintiendo, pero ya no se rompe contra cada cambio como si cada cambio fuera una traición. El agua enseña esto sin palabras. Ceder no siempre es perder. A veces ceder es encontrar la forma exacta de continuar. Hay días en que continuar significa hablar. Otros días significa callar. Hay momentos en que la acción justa es acercarse, y otros en que la mayor forma de cuidado es dar distancia.
El Tao no ofrece una regla rígida porque la vida no se repite de manera exacta. Lo que ofrece es una sensibilidad, mirar el cauce, escuchar la estación, sentir donde hay esfuerzo limpio y donde hay obstinación. En esa sensibilidad, la vida cotidiana se vuelve menos enemiga. El retraso deja de ser solo una ofensa al plan. El silencio de otro deja de ser inmediatamente una amenaza. La propia confusión deja de ser una vergüenza. Incluso la lentitud, tan despreciada por la prisa, comienza a recuperar su dignidad. Hay una sabiduría que solo se acerca cuando dejamos de perseguirla. Las manos, junto al arroyo, empiezan a comprenderlo. Si se endurecen, pierden el agua. Si se abandonan por completo, tampoco la reciben. Pero si encuentran la curva justa, si aceptan ser cuenco y no cárcel, el agua permanece el tiempo suficiente para refrescar, para reflejar, para enseñar. Ese tiempo suficiente no siempre coincide con nuestro deseo. A veces queremos que algo permanezca más. A veces queremos que algo llegue antes. A veces queremos que una respuesta se quede quieta para poder nombrarla y sentirnos seguros. Pero la vida, como el agua, no siempre honra nuestras fechas interiores. Honra algo más antiguo, el movimiento de lo real. Aprender la suavidad es aprender a no interrumpir ese movimiento con nuestra dureza. Entonces, poco a poco, la pregunta cambia. Ya no es solo que estoy cansando al intentar retenerlo. Ahora aparece otra, más delicada, que podría descansar en mí si dejara de convertir mis manos en un lugar de presión. Las palmas siguen abiertas junto al cauce. El agua entra, brilla, se mueve, se escapa un poco. Ya no hay la misma urgencia por cerrar los dedos. Pero todavía queda una enseñanza más profunda. Descubrir que quizá la belleza no estaba en lograr conservar el agua, sino en aceptar la desnudez luminosa de las manos cuando el agua vuelve al río. Las manos quedan abiertas, y por primera vez no parecen pobres. La piel conserva la humedad, una frescura leve que no se puede guardar. El agua ya no está, pero algo suyo permanece un momento en las líneas de la palma, en la temperatura de los dedos, en esa claridad silenciosa que deja lo que pasa sin violencia. El arroyo sigue su curso. No mira atrás. No se disculpa por continuar. No promete volver del mismo modo. Solo continúa, y en su continuidad no hay desprecio por las manos que lo tocaron. Durante mucho tiempo creemos que las manos vacías son señal de pérdida. Nos enseñan a medir la vida por lo que puede mostrarse, sostenerse, conservarse. Una casa llena, una agenda llena, una identidad llena, una memoria llena de pruebas de que algo fue real. Parece que lo vivido necesita quedarse para haber valido. Parece que amar algo implica no permitir que cambie de forma. Pero junto al agua, esa creencia empieza a ablandarse. El agua revela una tercera enseñanza: el vacío no siempre es ausencia. A veces es el espacio que permite que la vida vuelva a circular. Las manos cerradas tenían algo. Las manos abiertas no tienen nada. Y, sin embargo, solo las manos abiertas pueden volver a recibir. Solo ellas pueden tocar sin deformar. Solo ellas pueden descansar después del esfuerzo de retener. En su vacío no hay derrota, sino disponibilidad. No están abandonadas. Están libres de la forma anterior. En el Tao Te Ching se recuerda, de forma sencilla, que una vasija sirve precisamente por el espacio hueco que contiene. No por la arcilla visible solamente, no por sus bordes, no por su forma externa, sino por aquello que no está lleno. Esa intuición antigua puede parecer pequeña, pero cambia la manera de mirar una vida entera. Lo vacío no es inútil. Lo vacío sostiene lo posible. Hay momentos en que una etapa termina y no sabemos cómo habitar el hueco que deja. Una relación se distancia. Una certeza se rompe. Un proyecto pierde sentido. Una versión de nosotros mismos,
que durante años pareció estable, ya no responde. Y entonces aparece esa sensación extraña de estar con las manos desnudas, sin saber dónde ponerlas. A veces llenamos enseguida ese espacio. Buscamos una explicación rápida, una nueva ocupación, una nueva promesa, una nueva forma de llamarnos completos. No soportamos el silencio que queda cuando algo se ha ido. Nos apresuramos a cubrirlo, como si el vacío fuera una acusación. Pero el Tao observa de otro modo, lo que se vacía no siempre queda arruinado. A veces está regresando su cauce. Una taza debe vaciarse para recibirte nuevo. Una habitación necesita espacio para que entre la luz. Una respiración no puede tomar aire si antes no ha soltado. Incluso el día necesita retirarse en la noche para no quemarlo todo con una claridad sin descanso. Soltar no es borrar. Esta frase necesita quedarse un instante, como una piedra lisa bajo el agua. Soltar no borra lo amado, no niega lo vivido, no convierte la entrega en error. Soltar permite que aquello que fue regrese a su verdad, sin quedar atado a nuestra necesidad de poseerlo. Hay recuerdos que solo encuentran paz cuando dejamos de exigirles que sigan alimentando una identidad. Hay personas que solo podemos amar limpiamente cuando dejamos de pedirles que sean refugio contra todos nuestros miedos. Hay caminos que solo muestran su enseñanza cuando aceptamos que no eran destino permanente, sino tramo. En la vida cotidiana, esta comprensión aparece de forma humilde. Al borrar un mensaje que ya no necesita respuesta. Al cerrar una puerta sin golpearla. Al guardar una fotografía sin usarla como herida. Al sentarse en silencio después de una decisión difícil y sentir que no hay nada más que añadir. Al dejar una taza vacía sobre la mesa y no apresurarse a llenarla. Pequeños gestos. Grandes retornos. Porque el retorno, en la mirada taoísta, no es retroceder. Es volver a la raíz, a la sencillez, al punto en que la vida deja de estar cubierta por nuestra ansiedad. Volver no significa recuperar exactamente lo perdido. Significa regresar a una relación más clara con lo real. El agua vuelve al río. La hoja vuelve a la tierra. El ruido vuelve al silencio. La mano vuelve a su apertura natural. También nosotros, cuando dejamos de apretar, volvemos. Volvemos al cuerpo, que estaba esperando debajo de la tensión. Volvemos a la respiración, que no necesitaba ser perfecta para sostenernos. Volvemos al instante, que seguía aquí mientras perseguíamos otro lugar. Volvemos a una forma más sencilla de presencia, en la que ya no hace falta demostrar tanto, prever tanto, defender tanto. Hay una belleza en no estar lleno de uno mismo. Zhuangzi recordaba, de muchas formas, que la vida se mueve mejor cuando no la encerramos en nuestras categorías rígidas. El pájaro no necesita justificar el cielo. El pez no necesita explicar el agua. Cada ser, cuando no es forzado a traicionarse, encuentra su modo de atravesar el mundo. Tal vez una parte de nuestro sufrimiento nace de intentar convertirnos en algo demasiado fijo, una identidad sin fisuras, una voluntad sin cansancio, una historia sin pérdidas. Pero nada vivo permanece sin transformarse. Aceptar esto no nos vuelve fríos. Al contrario, nos vuelve más tiernos, porque dejamos de pedir a las cosas que nos salven de su naturaleza cambiante. Miramos a quienes amamos con menos posesión. Miramos nuestro pasado con menos juicio. Miramos nuestras equivocaciones con menos dureza. No porque todo dé igual, sino porque comprendemos que la vida no se deja reducir a una forma definitiva. Hay una calma que no nace de tenerlo todo resuelto, sino de no necesitar cerrarlo todo con las manos. Esa calma puede entrar en un lunes cualquiera. En la cocina, mientras el agua hierve y el día todavía no ha tomado forma. En una calle con tráfico, cuando el cuerpo quiere adelantarse al tiempo y algo dentro decide no añadir más violencia.
En una conversación familiar donde antes hubiéramos defendido cada palabra, y ahora escuchamos un poco más. En el silencio después de una despedida, cuando el impulso de buscar culpables empieza a deshacerse y solo queda la verdad sencilla de que algo cambió. El vacío no siempre se siente bello al principio. A veces duele. A veces da miedo. A veces se parece demasiado a la intemperie. Pero si no lo llenamos de inmediato, si permanecemos un poco junto a él, empieza a revelar otra textura. Ya no es solo falta. Es espacio. Ya no es solo pérdida. Es amplitud. Ya no es solo final. Es cauce disponible. La mano vacía puede acariciar. Puede saludar. Puede sembrar. Puede recibir otra mano sin convertirla en posesión. Puede descansar sobre el pecho y sentir el movimiento discreto de la respiración. Puede abrir una ventana. Puede dejar caer una piedra. Puede no hacer nada. Y en ese no hacer nada hay una dignidad olvidada. La acción sin exceso de voluntad termina conduciendo a esta confianza. No todo debe ser retenido para dar fruto. Algunas cosas los transforman precisamente porque pasan. Un maestro que se cruza una temporada. Una amistad que nos devuelve una parte de nosotros. Una tristeza que nos enseña hondura. Un amor que no permanece como esperábamos, pero deja una forma más amplia de comprender. Un fracaso que vacía la soberbia y abre una escucha nueva. Nada de eso necesita quedarse encerrado en la mano para haber sido real. Aquí aparece el pequeño umbral que la mente teme y el corazón, en silencio, reconoce. Hay que permitir que algunas aguas vuelvan al río. No porque no importen. Justamente porque importan. Porque lo que amamos no merece vivir reducido a nuestra ansiedad. Porque lo que fue bello no necesita ser deformado por el deseo de repetirlo. Porque lo que terminó no tiene que convertirse en enemigo para que podamos seguir caminando. El arroyo no se queda en las manos, pero las manos ya no son las mismas. Han aprendido algo del frescor. Han sentido la vida sin poseerla. Han descubierto que la plenitud no siempre pesa. Que hay una riqueza sin acumulación. Que la belleza puede pasar, tocar, iluminar y seguir, dejando detrás no una carencia, sino una forma más limpia de estar. Respirar se vuelve entonces más sencillo. Entra el aire, sale el aire. Ninguna respiración se conserva. Ninguna respiración se repite exactamente. Y aún así, cada una sostiene la vida por un instante. Tal vez el corazón también puede aprender ese ritmo, recibir, agradecer, soltar, recibir, agradecer, soltar. Sin convertirlo en norma. Sin convertirlo en esfuerzo. Solo dejando que la existencia muestre su antigua cadencia. Las manos vacías ya no piden ser llenadas de inmediato. Descansan sobre las rodillas, abiertas, humildes, luminosas en su sencillez. No sostienen el agua, pero sostienen una comprensión. No poseen el arroyo, pero ya no están separadas de él. Han dejado de confundir la belleza con la permanencia. Y en esa apertura tranquila, la vida vuelve a pasar sin ser apresada. Pasa como agua entre piedras. Como luz sobre una mesa. Como silencio después de una palabra verdadera. Lo que llega puede llegar. Lo que se va puede volver al cauce. Y nosotros, con menos peso y más espacio, descubrimos al fin que unas manos vacías no son manos que han perdido la vida, sino manos que han dejado de impedirle fluir.